somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. El día de hoy le venimos a explicar sobre el puesto de vacunación. El equipo está integrado por José Guadalupe López Hernández, Mariana Velázquez Estrada, Nancy Paola García Jiménez, Marta Guadalupe Trinidad Ramos. Con diversas clasificaciones, tales como el puesto de vacunación intramuro o fijo y el puesto de vacunación extramuro. Esto se clasifica en semifijo y puestos de vacunación móviles. De nosotros se clasifica semifijo, es el cual se instala por una jornada laboral o menor tiempo en zonas estratégicas. Esto con el propósito de que tengamos una mayor concentración o que las personas acudan. También esto hay que promocionarlo para que la gente se entere de que vamos a estar en determinado tiempo y lugar. Esto donde se puede instalar, se instala en lo que son iglesias, escuelas, mercados, plazas cívicas o centros de salud. Todo esto con la autorización de las autoridades municipales o lo que son las autoridades religiosas. Hay que pedir la autorización para no tener ninguna complicación o repercusión en nuestra campaña. Bueno, para comenzar, el puesto de vacunación es el lugar, espacio o área de trabajo donde se realizan las actividades específicas del PBU, que en esencia son la aplicación de lo que son las dosis de vacunas, correspondiente de acuerdo a la edad o sexo de la persona o alguna situación especial o epidemiológica. ¿Cuáles son los principios del puesto de vacunación? Pues deberá ser atendido por personal de salud certificado que cuente con las aptitudes necesarias, habilidades y preparación para cumplir su función con un nivel de calidad y responsabilidad. ¿Cuáles son las funciones de nuestro puesto de vacunación? Pues más que nada pues es verificar los esquemas de vacunación completos o incompletos, preparar y aplicar la dosis de acuerdo a la edad del paciente y el sexo de las personas que acudan a esta unidad. Registrar más que nada lo que son las dosis, ya sea en las hojas de paloteo o lo que son las hojas de censo nominal que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la clasificación de nuestro puesto de vacunación? Pues nosotros vamos a hablar de la mesa que es el semifijo, que está dividido en dos, que es la área gris y área blanca. Pues yo voy a hablar del área gris. Bueno, nos dice que este es un espacio donde se coloca el resto de los insumos, como es la Cartilla Nacional de Salud, que es esta, el formato de registro y el control de temperatura y toallas desechables y el jabón líquido o gel antibacterial. También se coloca lo que es una bolsa transparente para los desechos no clasificados como RPBI. Esto se puede sujetar en la orilla de la mesa o debajo de la mesa. Para la actividad humana se requiere una área exclusiva para ello, con lavado y disposición de jabón, o en su caso la aplicación de gel antibacterial, de conforme con las técnicas de higiene de mano. Con respecto a la colocación de la silla, una se utilizará para la persona que es responsable del registro y de la persona que se vaya a aplicar la vacuna. El resto de las sillas serán por el personal de salud, que somos nosotros, y la persona que se vaya a aplicar la vacuna. En esta área, el personal de salud puede realizar las actividades complementarias como la vacunación, como el registro de dosis y temperatura. Bueno, lo que quiere entender el área gris es el encargado del registro de la vacuna, a quién se lo realiza y dónde se va a realizar, lo consiguiente. Esta área, que es el área blanca, es destinada para la preparación del material que se utilizará para la aplicación de la vacuna. Se requiere que todo esté limpio y seco. En esta área se colocará únicamente el termo de 9 mililitros con los biólogos por aplicar, las jeringas y agujas nuevas, almohadillas con alcohol o torundas, agua estéril o inyectable.
Mientras tanto, yo les voy a explicar los insumos necesarios para lo que es la instalación del puesto de vacunación. En qué consiste o cuáles son sus componentes para conformar lo que es el puesto de vacunación. Como primer punto es importante realizar la estimación de las necesidades de las vacunas e insumos para que lo que sea la protección del personal sea una protección estable y que no haya otro tipo de desajustes. Bueno, como primer punto es lo que es la mesa de madera. Esta puede ser de plástico, de metal. Y pues, ¿cuál es su función? Pues su función es proporcionar lo que es un equilibrio estable para colocar lo que es el material y para que permita lo que es el registro de vacunas y la preparación. Como segundo punto es lo que es el termo para los biológicos o el termo para las vacunas. Este es preparado de acuerdo con una normatividad, ya que pues la apertura de la tapa tiene que estar hacia el vacunador, o sea hacia mí. El termómetro de vástago, como pueden ver, es este sirve para monitorear lo que es la temperatura dentro del termo para ver si las vacunas están correctas a la temperatura requerida que tienen que estar. Y pues también el calco para colocar lo que es el termo. Esto pues es también algo como de protocolo para que pues para puede ser de tela, papel o papel craft para evitar otro tipo de contaminación. Y el contenedor rojo rígido o residuos del RPBI, que son residuos biológicos infecciosos o RPBI. Esto es normal, está normado para lo que es la colocación de los objetos punzocortantes que vamos a desechar en este RPBI. Y lo que es también los recipientes, el recipiente de turundas húmedas, ya puede ser con agua o con solución salina a lo que es a 9%, dependiendo de lo que es la vacuna. Como podemos ver también lo que es la bolsa que se encuentra por acá. Esta es una bolsa de polietileno, preferentemente transparente. ¿Para qué sirve? Para desechar lo que es la basura común. Y pues sobre todo lo que es el gel alcoholado al 70%. Esto es muy indispensable para lo que es la higiene al momento, tanto la higiene como del paciente, tanto la higiene de yo como profesional. Y por último lo que es las toallas desechables. Bueno, como siguiente punto tenemos que contar con las sillas suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Sillas tanto para el personal, como se está mostrando, como sillas para el paciente. Otro punto es el formato de registro. ¿Qué quiere decir esto? Son los censos que hemos realizado de acuerdo a la Secretaría, tomando en cuenta los eventos epidemiológicos que se han vivido en la comunidad. También está el siguiente punto, son los ejemplos de las cartillas de vacunación. Se tiene que tomar en cuenta qué quiere decir esto. Tiene que llevar lo que es nombre, orientación, fecha, el nombre completo de la persona. También tiene que llevar la CUR, biológico de lote, fecha de caducidad de la vacuna, nombre primario de persona de la que ha administrado el medicamento. Otro punto, tienen que ser los bolígrafos que se han utilizado. También el equipo de protección que se utiliza, que quiere decir esto, son los cubrebocas, tanto como el personal, como mi compañera y yo, al igual que la persona que se lo está administrando. También tenemos que tomar en cuenta otro punto, es la identificación que tenemos como nosotros al administrar los medicamentos, que es el nombre del puesto de vacunación. Si tiene otro punto, que en el caso de puestos de vacunación semifijos o móviles, se deberá de contar con mapas. ¿Qué quiere decir esto? Un croquis, la cual se basa a las personas que se le ha administrado o se le administrará dependiendo de dónde vivan, si vive cerca de una iglesia, entre otras cosas. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las acciones al término de la jornada de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que al término de la jornada se deberá verificar varios puntos, los cuales son: punto número 1, que de acuerdo al registro que tuvimos en un centro, ya sea dominal
basándonos en los formatos, de acuerdo a la Secretaría, esto debe estar de acuerdo al censo, como el uso de vacunas que se implementaron a los pacientes. Una vez en la unidad ya terminada, se deberá limpiar el termo y los refrigerantes con una solución de pino al 10%. Bueno, ya que tenemos limpios los refrigerantes, estos se deben de colocar en la congeladora para su uso posterior, ya que nos servirá más adelante. Otro punto es el desecho del material que se ha utilizado de acuerdo a lo que se ha utilizado. Esto quiere decir que son las torunas, frascos de vacuna atenuada, inactivada o recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Como de ARN, y posterior al retiro de su etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Son las etiquetas que vienen en la jeringa. Son las que vienen en la jeringa, al igual que los empaques de las agujas, que es el plástico, por así decirlo, en términos coloquial, al igual que las jeringas. Este tipo de basura va al contenedor municipal. El otro está el contenedor rojo, que es el RPBI. ¿Qué quiere decir esto? Son las placas que se han utilizado. Por ejemplo, de acuerdo al capítulo 12, son los desechos de las vacunas. Otro punto son las vacunas que hayan salido de la unidad de salud destinadas a actividades extramuros, que son las brigadas que se han realizado, ya sean en semifijo o casa a casa, y no hayan sido utilizados. Ya no se vuelve a dejar no se vuelve a guardar en el recipiente, ya que se ha llevado un control. Otro punto también son los frascos de multidosis abiertos, como de DPT, TD, antiinfluencia, antihepatitis B y antineumocócida conjugada. Estas se podrán utilizar, pero tienen que ser hasta 28 días después de su registro de apertura, siempre y cuando la fecha de caducidad no haya sido expirada y se haya manipulado con buenas prácticas de asepsia, siendo muy indispensable para los registros de temperatura normadas en termos. Vacunas. Como equipo llegamos a la conclusión de que el puesto semifijo es aquel que puede estar en cualquier lugar de una comunidad, ya sea en una casa, en una iglesia, cerca de una iglesia, escuela, para que las personas de esta comunidad sepan dónde asistir. Bueno, es indispensable tener un puesto semifijo para tener un control epidemiológico para detectar una enfermedad o que sea controlable. El puesto siempre se necesita dividir en área gris y área blanca para que no ocurra ninguna infección. Bueno, todo esto es con un protocolo. Nosotros como personales de salud debemos de preservar siempre la seguridad del paciente y nuestra seguridad también. Todo esto con un protocolo para prevenir lo que son las infecciones y demás. Nuestra función es vacunar para promover la salud. Gracias.